¿Qué tal? Les saludo Hugo Melgarejo, instructor de Perú. Y en esta oportunidad estoy fuera, yo me encuentro por aquí, por Francia. Por aquí estamos 3 de la mañana, colegas. Vamos a ver, a comentar un poco de lo que es este Volvo. Y tenemos ahora, por ejemplo, las TRW, tenemos las que manejan la D12. Por aquí tengo unos esquemas yo, a lo que o lo que se va a llevar en el curso de reparación de las SM, ¿sí? A ver, en la pantalla hay un gráfico, no sé si llegan a ver. Sí, sí se ve, Hugo. Ok. Lo que primero vamos a conocer nosotros, bueno, tenemos aquí al último donde dice datasheet, los componentes. Esto es netamente ya estudiado de las placas. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros vamos a tener aquí, voy a andar esto un poquito. Tenemos unos componentes. Fíjense aquí yo tengo que dice A1T, un componente que físicamente lo vamos a ver en la placa, de 3 patitas, de 3 terminales, que podemos decir que es un transistor y no lo es. Acá tenemos otro, por ejemplo, fíjense el que dice 1AW, que es un transistor. Este sí es un transistor. Entonces, lo primero que uno debe de saber, identificar qué componente tenemos y cómo medir, qué pruebas hacer o qué valores tengo ahí. Una vez conociendo el componente, pues, ¿qué es lo que sigue? Una vez conociendo el componente, vamos a identificar el circuito. Un tema es el componente y después el circuito. Después de entender el circuito, vamos a ver qué valores y el funcionamiento. Entonces, para eso mencionaba Giancarlos que tenemos una parte básica. En una parte básica es donde se va a ver y estudiar a los componentes. Por ejemplo, yo tengo un MOSFET aquí, en la parte de abajo, que estoy señalando. Este es un MOSFET que tiene 8 terminales o 8 patitas, que está configurado en inversa. Ese es un punto. Después tengo otro paquete de 8 patitas, pero que tengo 2 MOSFET. Entonces tenemos que estudiar o entender si lo configuro en directa o en inversa y qué canal es, su funcionamiento en datasheet de ellos, de este componente, buscándolo al fabricante, nos va a decir el voltaje de disparo, la corriente en que soporta y todos los puntos de funcionamiento del componente. Por ejemplo, tenemos aquí un código 1PS, ¿ok? En 1PS nos dice que es un transistor de 6 patitas. Aquí están, fíjese aquí, 1PS. Yo les he puesto los valores, pero los valores que se mide como componente, no lo que hay en la placa. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué quiere decir este 1PS con 6 patitas? Adentro está acá, fíjense, hay dos transistores. Hay dos transistores, uno configurado como PNP y el otro como NPN. ¿Vieron? Entonces, ¿cuánta importancia? ¿Cuánta importancia es saber primero al componente? ¿Ok? Primero saber al componente. Fíjese, yo aquí tengo unos datos. Yo aquí tengo unos datos. PDSS, ROS, ¿ok? Todo eso que quiere decir BGS, TH. Estos de aquí, por ejemplo, te dice voltaje gatillo source en disparo, threshold, 1 voltio. Eh, el tema es entenderlo todo al 100%. A ver, voy a mostrar una imagen. Un momento. Yo por aquí tengo una imagen. A ver, vamos a ver aquí. Ahora sí. ¿Así?
Sí, ya sale la imagen. Ok, me puse a compartir. Ujú. Bien, les decía, lo que estaba explicando era que nosotros cuando tenemos una SM, por ejemplo aquí, ¿ok? Nosotros tenemos que entender primero los componentes, al componente, saber qué es. Por ejemplo, qué es este componente que está aquí que estoy señalando. ¿Qué es este componente que está acá? Por aquí tengo muchos componentes, ¿no? Por este lado, por ejemplo, está la parte de comunicación. Aquí está J1939, por aquí el 1708. Por aquí tengo la parte de inyectores, esta que está acá. ¿Ok? Esta es la parte negativa. Esta es la parte de control negativo de la parte negativa. Por aquí tengo la parte positiva. ¿Ok? Por aquí tengo la parte de supresor. Vamos a ver un ratito. Positivo de inyectores. Por aquí tengo el control de positivo de inyectores. Bien. Entonces, cuando nosotros vayamos a ver al componente, por aquí a este lado están los Smart Driver, procesamiento. Por aquí está la etapa de procesamiento. ¿Sí? Y aquí estamos con la etapa fuente, la etapa bus aquí. Por aquí está un inductor. Al otro lado tenemos un condensador de 50 voltios y otro de 50 voltios. Por este punto hay un condensador de 24 o fuese 12 también. Por aquí hay otro condensador de 24 o 12. ¿Ok? En este modelo estamos viendo así. Al otro extremo, aquí, tengo la fuente. Este tipo de hardware de placa que estamos viendo aquí, pues tiene una, dos, tres, por aquí hay otro, cuatro fuentes lineales, llamados fuentes lineales inteligentes. ¿Ok? También tiene un inductor pequeño. Este inductor se encarga de reducir llamados circuitos buc. Ah. Entonces, una vez que uno va a estudiar al componente, vamos a llamarlo así, condensadores, resistencias, transistores MOSFET, BJT. Una vez que se estudia los componentes, se va a entender al circuito. ¿Cuántos circuitos tenemos aquí? Por ejemplo, en los temas básicos, circuitos básicos, el tenemos el bus trap, el circuito bus, el circuito buc, ¿ok? Después entender el por qué serie paralelo. Esto vendría a ser en la parte básica. Ya en un momento se tiene que prender con un banco, el software para aprender el sincronismo, eso se le obsequia, pues, ¿no? En el curso. Es un software que se le va a obsequiar para que ustedes lo carguen en una tarjeta Arduino y se les va a instruir cómo hacer su banco para que ustedes puedan prender esta SM eh, y hacer un diagnóstico, pues, ¿no? Entender todo esto, el funcionamiento, ¿ok? Y cada componente lleva un tiempo dado, pues el propósito de todo el curso, de las etapas que hay, pues es llegar a saber diagnosticar en banco e interpretar los parámetros de manejo, pues con osciloscopio, el escáner también en banco, todos esos puntos. ¿Sí? De ahí viene Euro 6, Euro 5, Euro 4. ¿Qué entiendes? ¿Qué se entiende por eso? ¿Qué se entiende por eso? Y las estrategias por cada protocolo que se vaya a encontrar en una unidad, ¿no? No va a ser la misma estrategia un Euro 6 con un Euro 3. ¿Entiende? No sé si hay preguntas de los colegas. A ver, muchachos, si alguien tiene alguna pregunta, ahí tiene su micro. Inge, una consulta, ¿qué es un hardware y qué es un software?
A ver, vamos a poner como ejemplo, ya, yo tengo aquí esta SM. Hardware quiere decir el cuerpo, la tarjeta, ¿no? Es como nosotros somos el hardware, el cuerpo, el cuerpo, la tarjeta, digamos. Ese hardware es el mismo, inclusive muchos de ellos tienen unos códigos por aquí, porque puede ser que traigan un hardware diferente. Hardware es el cuerpo, el contenido de componentes, vamos a llamarlo así. Y el software es lo que viene cargado aquí en el microprocesador. Les decía yo, por ejemplo, Euro 3 trae lo que es el DPF, el SSL, ¿no? AdBlue. Entonces, ese software va a tener que ser cargado para controlar a la bomba de inyección de AdBlue y todo ese mapeo. Ese es el software, el que le pertenece por versión a esa unidad. Entonces, ellos tienen ya internamente una memoria flash. Cuando se vaya a hacer una lectura, cuando se vaya a hacer una lectura a estas SM, pues el equipo te va a decir, ¿no? Ahí tiene sus memorias internas donde puedes hacer un backup. O sea, todo lo que está aquí internamente es el software. Porque vamos a llamar a este componente, estos componentes que yo estoy señalando, por ejemplo, todos estos de aquí, un MOSFET, los diodos que están aquí, son actuadores. Todos son actuadores. ¿Por qué le digo que son actuadores? Porque ellos necesitan ser activados. ¿Y quién los va a activar? Toda esa orden de activación, toda esa orden, sea en esta etapa también, estos MOSFET necesitan ser activados a un tiempo, a una amplitud, a una corriente, y todo viene de la orden que ya está programada aquí. Ese es el software. Por aquí yo tengo un Smart Driver, ¿ok? Que también está esperando Profe, una no orden. se ve la imagen. Y Instructor, no te ve la instructor, no se ve la imagen. imagen. Muchachos, disculpen, sí, 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 sí se está viendo la imagen, yo la veo, de repente es internet. Sí, No por se aquí ve, no también, se ve la imagen, más solo se ve la pantalla de la computadora o la laptop. por aquí también se ve la imagen bien, ¿ah? Sí, sí se ve la Bueno, imagen bien, muchachos. De Sí repente se puede ve ser la el internet. imagen, sí se ve la imagen. Ingeniero, una consulta. Dígame. Sí se ve, profe. ¿Qué es un MacDriver? ¿Puedo saber? Sí, señor, un Smart Perfecto. Driver. A ver, driver, primero vamos a dividir en dos temas. Driver quiere decir un transistor, o vamos a poner como ejemplo un relé primero, ¿sí? Para que nos entienda un poquito. Yo tengo un relevador, un relé de 4 terminales. Tengo 30, 87, 85 y 86, que es la bobina. A esta bobina del relé, por ejemplo, se le activa con una corriente bajita, ¿sí? Y deja pasar una corriente más alta por 30 y 87, porque el relé lo conocemos todos, ¿correcto? Ahora, vamos a poner otro ejemplo como un transistor. Un transistor necesita en su activación, ya sea en el terminal que se llame base o gatillo, una corriente bajita y deja pasar por sus otros dos terminales una corriente alta. Entonces, a ese componente le voy a llamar driver. Driver que va a manejar potencia, controlado por una corriente baja. Entonces, si yo tengo un transistor, a ver, un ratito, cambio de imagen, por favor, dame un minuto para poder explicar ese punto y les quede claro. A ver, muchachos, ahí lo que están,
Sí se está viendo bien la pantalla. Traten de ver de repente han movido algo en su celular o no están viendo, por eso no lo ven. Pero sí está viendo bien. Igual no se preocupen, después lo que estamos viendo lo vamos a grabar y lo vamos a poner para que ustedes lo puedan ver en la página. ¿Ya? Hay un compañero que ha compartido su pantalla, a lo mejor están viendo eso. Ah, hay dos pantallas, dice, ¿no? Ah, ya, sí. A ver, yo lo voy a solucionar eso. Denme un segundito. Eso de repente ha sido. Ujú. Buenas noches, compañeros. Tan solo se ve en la pantalla, bueno, en la imagen que está demostrando, se ven los iconos de la computadora, es decir, el inicio Sí, sí, de la hay un pantalla. compañero. Nada más eso. Sí, amigo, hay un compañero que por error ha compartido pantalla. Ya lo quité ya. Ahora solamente se ve la de Hugo. Sí, ahora está bien. Ujú. Sí, no, que ahora Hugo quiere pasar ahí, ahorita les va a mostrar el diagrama. ¿Pudiste, Hugo? Igual, detén ¿Se ve? Ahí está, ahí ahora sí. Ahí se ve, ¿no? Sí, ahora sí se Se ve. ve, ahora Ajá. se Ya. ve, se ve. Bien, vamos a explicar entonces, decía, el colega quería entender qué es un Smart Sí, ahora se Driver. ve. Ujú. Ok, ¿qué es un Smart Driver? Yo hacía un ejemplo, una mención con un relé que necesitaba yo la bobina, una corriente pequeña, ¿sí? Y pues me dejaba pasar una corriente más alta dependiendo de máximo, un amperaje más alto. Ahora vamos a ver aquí en esta imagen, el tema de qué es driver. Ok, una vez que se entienda que es un driver, ya es bien rápido cuando menciono yo el término, estimar, ok, recuerda ahí, un cinco, cuando yo menciono, ok, fíjense que hay aquí donde dice IRZF44, ok, es un driver necesita activación. Cuando digo de alguien quiere decir de una memoria, ¿no? De una memoria. Siempre va a necesitar activación. En este caso, cuando yo activo aquí, que es el terminal, pues aquí tengo una entrada, ¿sí? Y voy a tener, por ende, una salida. Tengo tres terminales, un transistor, uno, dos y tres terminales. A la salida del transistor, ese circuito o ese transistor, ya que hace potencia, que es un driver, pues él va a informar. Sí, ahora sí ya está dentro de la sala, Hugo. Van a disculpar, muchachos, ¿no? Como son bastantes, a veces el Zoom bota y así es el problema. Bien, Hugo, ahora sí, continuamos. Ahí nos avisas. Tu audio falta activarlo. Si no Hola, está, hola, todavía no, ya. ¿Ahí me sí, ya está escuchas? activado. Sí, ahora sí. Bien, entonces seguimos. Fíjense aquí. Dos cosas completas. Cuando yo tengo un componente, puede ser un MOSFET, que yo voy a gatillar y simplemente activo un inductor, tengo entrada y salida, ya está, ese es un driver.
yo voy a activar de un componente, puede ser un microcontrolador, ya está. ¿Sí? Activo a un componente para que vamos por ejemplo, freno motor, me activa, listo. Ahora, ¿cómo voy a llamar Smart Driver? Smart viene a ser la palabra inteligente. Cuando digo Smart Driver, va a hacer lo mismo, va a activar al componente, con la diferencia de que él va a tener unos componentes más a mi salida, ¿ya? Que va a monitorear. Que en todo momento, quien active al transistor, ya, para que deje pasar una corriente, pues ahora a mi salida va a tener un monitor para que el procesador o microcontrolador que esté activando, él se va a enterar, él se va a enterar. ¿Y qué otra función más cumple el Smart Driver? Él va a cuidar a ese transistor cuando esté en cortocircuito, cuando tenga alta temperatura. ¿Qué va a cuidar? También, ¿qué va a monitorear? Que esa carga a ser activada no esté en alto consumo o en bajo consumo. ¿Ok? Lo hacen de dos maneras, a través de una resistencia de cálculo llamado resistencia Shunt, y el otro a mi salida va a tener o un pull-up o un pull-down. ¿Se entiende? Entonces, ahí se va a llamar Smart Driver. Mientras que driver solamente es un componente solo que lo activa un circuito integrado o el procesador y deja pasar su corriente para el control. Eso es un driver. Un Smart Driver va a controlar temperatura, va a monitorear la salida, si entregó la señal o no, si esa carga está en corto, consume poco o mucha corriente. Eso es un Smart Driver. Bien. Pero el tema es, viendo el datasheet, se van a dar cuenta internamente cómo es su funcionamiento. ¿Ok? Por ejemplo, yo aquí tengo un circuito de activación que se llama Bootstrap, que lo utiliza Volvo. Volvo utiliza este efecto, este circuito, ¿ok? Este circuito, ¿para qué? Lo utiliza en la parte de inyectores, donde generalmente es una falla más común de esas SMs, en la TRW. Es una falla más común en esa etapa. Entonces, Bootstrap quiere decir elevador. Bootstrap. ¿Lo utiliza para qué? Porque en una de las etapas, a ver, aquí está, ahí. En una de las etapas que vamos a mencionar, por ejemplo aquí, esta es la etapa de inyectores, ¿se dan cuenta? Entonces, al término de todo, ustedes van a entender todo este funcionamiento, tal cual, todo este funcionamiento. Por aquí está graficado los inyectores, ¿ok? Por aquí está graficado los inyectores. Estos componentes que están aquí, ¿ya? Esos componentes que están aquí tienen un estudio. Por aquí hay otros componentes, unas resistencias. Ahí hay sus nuevos valores. Aquí hay otros transistores MOSFET. Los transistores internos en uno. Aquí tengo uno nada más. Entonces, esto de aquí es la etapa baja. Ahora yo le decía, ¿y dónde está el bootstrap que acabamos de ver el circuito? Está acá. La composición del bootstrap. ¿Ok? Tengo condensador, resistencia y transistor. Este transistor, vamos a agrandar un poquito. Bien, acá ven ustedes el término que dice MP, ¿no? El microprocesador es el que activa esto. Bien, a mi salida yo veo un número 3. Por aquí veo un número 3.
Por aquí veo un número 2. Entonces, por no hacer línea, pues por no hacer línea aquí, de este punto, hasta todo esto. Entonces, se ha puesto un número 2. Esta salida que está aquí, esta línea, que a través llega a un diodito aquí, se va hasta este punto. ¿Ok? Quiere decir que el procesador aquí está como haciendo un switcheo, vamos a llamarlo así, pulsante. Le pone y le quita, le pone y le quita el negativo. ¿Para qué? Para que haya un funcionamiento dado aquí. Y este transistor, el 1PS, no sé si ustedes se acuerdan. Mira, fíjense aquí, ¿qué es el 1PS? Aquí está. ¿Se dan cuenta? Aquí está el 1PS, mira, sus ahí patitas. Internamente, ¿qué es? Son transistores de baja potencia. Entonces, de esto es lo que se va a desarrollar el curso. Siempre empezando a ver el componente. Después tenemos la parte de comunicación, si es 1939 o 1708. No solamente ellos van pues directo, eh, antes de llegar al procesador, traen unos componentes tipo supresores, traen un pequeño filtro, no lo tengo en esta hoja aquí, traen un pequeño filtro. Entonces, estudiar todas las etapas que está mencionado Volvo, eh, tiene un procedimiento, ya les decía, ¿no? Y hay muchos colegas que sí conocen la parte básica, vamos a decir un primer nivel, ya conocen cómo medir qué es un diodo, cómo identificar al diodo, si tengo, vamos a decir, 3 tipos de diodos por umbral, por ejemplo. ¿Mm? Hugo, por ahí hay tres preguntas. Una dice, al dañarse el microprocesador, ¿es posible que siga funcionando la computadora? A ver, empecemos por el daño de microprocesador. Vamos a entender de muchas maneras. ¿Cómo? Porque el procesador también se daña por etapas. En términos generales, cuando está dañado, podemos entender hasta dañado por software. Muchas veces se hace con un equipo dado, pues se hace una reprogramación cuando es daño por software, pero daño eléctrico ya no. Alterado una etapa de ellos, esto ya no va a funcionar. Es ahí donde está el tema de soldadura de en la máquina esta que está del revaling, ¿no? Se hace el cambio de procesador. Bueno, ya hoy en día sí la venden nuevo ya, el procesador. Entonces, cuando está en daño el procesador, un daño eléctrico, eso ya no se repara. Puede estar todo entero el hardware, los Ingeniero, componentes. una consulta. Sí. Ingeniero, disculpe que lo interrumpa. ¿Ese microprocesador se le puede sacar de otra tarjeta, de otra unidad de mando? El tema es que no sé si ustedes vieron, ese procesador está como que sellado con un pegamento negro bien duro, ¿ok? Entonces, si es que en realidad va a salir con esta máquina que yo les menciono, que es netamente especial para esto, sí se puede hacer eso, sí se puede hacer eso. Con la máquina del revaling, ingeniero. Así es, así es, así es. No se hace con estación de calor, no está apto para eso. También hay otra pregunta ahí del amigo Jorge, dice, ¿las EQs de los FH es lo mismo que los camiones americanos, Volvo americanos? Ya que él está en México y hay bastante Volvo americano. Ya, el Volvo americano, estamos hablando de 12 voltios, ¿ok? El hardware viene a ser el mismo. Hay una pequeña variación en lo que vendría a ser etapa fuente, en la etapa fuente. Estamos hablando de, algo de 6 componentes, 6 integraditos que tendrían que sumarse, pero de ahí es igual todo, es igual todo. Ya, donde va a variar un poco está en la etapa fuente, en la etapa fuente.
A ver, vamos a bajar un poquito. Aquí justo lo tengo para mencionarles. Ujú. Y por ahí Ah, también hay otra pregunta de Junior. Dice si normalmente cuando fallan tres inyectores se puede reparar la EQ. sí, cuando fallan tres inyectores, sí se puede reparar. Sí se puede reparar. Esa es la etapa más común en estos tipos de SM. Sí se repara. Inclusive fallando los seis también. Se ha encontrado no hay nada de inyectores. Se le pone en banco, se le pone el software de encendido y se ve. Justo le mencionaba, ¿no? A ver, permítame de que se me vaya. Justo le mencionaba esta etapa de inyectores, aquí, fíjense. Yo le mencioné aquí, ¿no? Dice MP. El procesador está activando aquí, pero no hay salida a los inyectores. Pero si yo tengo activación del procesador en este lado, ¿ok? Suficiente, que esa computadora la voy a poder reparar. Necesito ponerle qué? Necesito ponerle el software, las alimentaciones y darle encendido. Entonces yo en un momento voy a ver pulsos aquí. Uno, ok, por aquí dice otro MP, acá hay dos, acá hay tres, y aquí hay otro. A ver, vamos a ver, son cuatro pulsos. Uno, dos, tres y cuatro. Ahí están. Ahí están los cuatro de esa etapa. ¿Sí? Porque estamos hablando solo de etapa positiva. Entonces, si está mal, sí se puede reparar. Así que se vayan. Aquí está. Le decía el otro colega que cuando el Volvo americano, por aquí, muchas veces no está llevando, o a veces viene configurado esta bobina, este inductor que está aquí, pero cuando vayas a medir aquí no hay ningún valor. Entonces, tienes que cargar ese software. Estamos hablando de 12 voltios y eso, vamos a decir aquí que estos están aquí con 24. Cambias el software y hay que aumentar uno, dos, tres, con estos dos diodos, cuatro, algo de seis componentes, sí. Porque en banco el de 24 la puedes prender con 12, en banco, ojo. Y el de 12 la puedes prender con 24, en banco. Pero en la unidad te va a limitar porque tiene un monitor, ¿entiendes? Tiene un monitor que se va a dar cuenta a qué voltaje está. Ya. Por ahí hay una preguntita más, bueno, tres. Una dice si por ahí puedes explicar algo sobre los 5 voltios. Y después hay uno que pregunta, Jorge, ¿cuáles son las fallas más comunes que tienen esta seco? Fallas comunes, líneas en lo que es datos e inyectores. Las más comunes. Esa etapa de acá. Y se va en comunicación 1939. Y cuando en la línea 1939 o 1708 no tiene su comunicación de TX y RX, muchas veces hasta no enciende ni en banco. Pasas con muchas unidades o con muchas SMs, ¿no? Configuradas a que si en la línea de datos está averiado, tampoco te permite encender. Vamos a entrar aquí primero. Este es uno de los tipos de fuente. En esta SM hay dos modelos nada más. En los que hablamos en el TRW, hay dos modelos. ¿Ok? Fíjense aquí, me preguntaban de los 5 voltios. Vamos a mencionar aquí, en este tipo de fuente, porque en el dibujo que yo les mostré antes es otro tipo de fuente. ¿Ok? Otro tipo de hardware. Aquí está. Fíjense, me decía de los 5 voltios. Vamos a llamarle aquí externo. Aquí está. Los 5 voltios externos. Estamos hablando para sensores. Pero también tenemos la alimentación que es interno, que es para procesamiento. Fíjense aquí yo tengo el procesador, por ejemplo. Tengo un 5 voltios que se va a un condensador de tantalio. Aquí tengo otro
sale de aquí y se va directo al procesador. Entonces, por aquí hay unos diagnósticos que se hacen cuando te pregunta tu cliente, ¿no? ¿Esa computadora sirve o no sirve? ¿Me va a valer o no vale? ¿Se deja reparar o no? Entonces, haciendo unas pruebas acá en esta etapa, ya tú vas a tener ese resultado, ¿ok? Vas a tener ese resultado. Los 5 voltios en este tipo de modelo, en este tipo de fuentes, netamente salen de acá para todos, externo, a un solo punto. Está en punto común por placa, porque por integrado es independiente, ¿ok? Tiene una corriente mínima a cada punto. Entonces, si yo tengo un componente que me consume más corriente de lo ideal, se junta y se suma la corriente. Aquí tenemos un punto común para lo que es externo. Esta etapa que está aquí es interno, quiere decir, pues, procesamiento y circuitos integrados. Ya, ahí también hay otra pregunta. Dice, bueno, acá dice, cuando no lee el enlace, ¿se puede reparar sí o sí? Es dependiendo de las pruebas que se tengan que hacer, porque tenemos que determinar dos cosas: si es el integrado o el circuito o si es procesador. Porque si es procesador, solo nos queda hacer una reprogramación. Sería el último paso. Si es procesador, nos queda recargar de nuevo y si es que nos comunica o no. Si es que ya no comunica, netamente ese procesador está averiado. Porque muchas veces por integrado o por placa, porque en la línea llevan condensadores no polarizados, llevan unos dioditos supresores que también se dañan, ¿bien? Que comienzan a filtrar corriente o una fuga de corriente que se le llama, y también repercute todo eso. Ya. Bueno, ahí hay por ahí dos preguntas. Una dice, Said, dice, ¿dónde consigues esos diagramas? A ver, explícale, Hugo, cómo has hecho con esos diagramas. Bueno, esto de aquí lo preparo yo, de cada estudio de las SM, las mando a editar, yo no edito, yo las saco con lápiz, como muchos hacemos, ¿no? Levantamiento de circuitos. Cuando tengas que estudiar algo, ver un circuito, una falla, nosotros agarramos y le hacemos el levantamiento de circuito. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? De ahí lo mando a editar, esto ya está editado, ¿no? Nosotros, yo como empresa para instrucción, es lo que editamos todo esto. ¿Sí? Y con los valores dados que está en las SMs tal cual, así es como está dado tal cual. Ujú. Bueno, ya había una pregunta. Ah, dice, ¿qué módulos exactamente se van a llevar en el curso? ¿Qué modelos? Vamos a llevar dos modelos. La TRW tiene dos modelos. Vamos a llevar esas dos y la que nos lleva la D12, D12A, D12, D12C, D12B. Esos dos modelos vamos a estudiar. Ujú. A estudiar todas sus etapas, funcionamientos, fallas típicas, igual, entender el circuito interno. ¿Qué es lo primordial? Créanme que es lo primordial entender todo esto. Si usted entiende todo esto, el funcionamiento, fallas, con qué medir, dónde me está fallando, qué medidas voy a hacer y con qué equipos, porque no todo, hay multitesters que no son muy buenos y me mandan unos valores que yo estoy al desvío. Y eso se probó en varios cursos dados, se ha probado. Entonces, eh, se estudia todas esas placas mencionadas. Bueno, ahí hay dos preguntas más. Dice si cuando llevan el curso le puedes pasar esos esquemas como material. Sí, Sí, en el ¿no? curso se pasa el esquema. Ujú. Bueno, hay una pregunta de Héctor Rolando. Dice si pues si van a ver clonación o programación de las ECUs. Ese sería en el módulo avanzado ya, pues, ¿no? Claro, ese es en el módulo avanzado, al menos un 50% no al 100%, pero ya un 50%
lo que es ese tema, ¿no? Así es. Bueno, y la última pregunta que había era de, bueno, dice Honor, ha puesto que entró con un celular. Dice, ¿qué componentes son los que trabajan al momento de hacer la prueba de compresión? Bueno, ese es un cálculo que lo hace por software, ¿no? Eso lo hace el Claro, TestTool. sí, Ujú, a ver, la, dependiendo si tú lo haces por software, si le dices al equipo compresión, pues él lo que te está pidiendo es giros, ¿no? Es giros. Y lo hace generalmente estamos hablando de CKP, en algunos ujú. modelos te permite solo giros nada más. Entonces, eh, ya estudian el análisis de pico a pico, ¿no? Ven el valor dado de pico a pico. Por fuerza de empuje del pistón, en el momento de la carrera de compresión, el que tiene menos compresión va a generar menos pico, perdón, más pico de inductivo. Y así, eso se puede explicar también, completo, ahí no hay ningún problema. Sí. De ahí igual de Jorge, ¿no? Dice si nos va a dar información de cómo banquear. Claro que Sí, eso sí. sí se va a dar. Ujú, Se le va a dar el software también, les decía, se les va a obsequiar el software a que ustedes hagan el banco. Entonces se le va a instruir un poco qué se necesita para que arranque. ujú. Bueno, hay una clase de Héctor. Si las clases son grabadas, sí las grabamos, pero puntualmente tratamos de no darlas porque después se reproducen. Pero por un tema puntual sí se le puede dar una clase, ¿no? Una clase grabada. Ujú. Bien, señores, ¿alguna pregunta más por ahí? Habían varios en el chat. Están preguntando sobre el simulador de señal CKP y CMP. Sí, eso se les va a obsequiar, se les va a cargar, se le entrega, ellos tienen que tener su Arduino, sea el Arduino Nano o el Arduino Uno. Se le carga ahí y se les va a instruir cómo van a conectar, porque es bien sencillo hacer todo eso. Ujú. El curso es, perdón, virtual, ¿no, señores? El curso es virtual, ¿ya? Yo les voy a dejar a algunos que estén interesados, les voy a dejar ahí el número para que se contacten y ahí puedan ustedes escribirle. Empieza, Luis Fernando, empieza el 20 de septiembre, ¿ya? El 20 de septiembre, ¿ya? Ahí le va a pasar los, los costos, todo ahí la señorita cuando ustedes le escriban. ¿Ya, señores? ¿Alguna pregunta más que tengan por ahí, muchachos? Pueden activar su micro, no hay ningún problema. ¿Hay alguna Ingeniero, pregunta? Sí. ingeniero, un Sí, favor, bueno. ¿podría explicarnos un poquito más el tema sobre pérdida de comunicación en el 1939? 1939 hay dos protocolos, ¿no? Aunque ya el moderno trae uno más, tiene tres integrados. Mire, ellos no tengo el gráfico ahorita a la mano, pero al ser de ocho patitas, el 1939, ¿sí? La patita uno y la patita 4 de esos integrados es similar a este componente, ¿no? Ocho patitas. Entonces, la patita uno y la patita 4 es donde tenemos que ver con los osciloscopios la comunicación. Ahora, para detallar, me dicen, pero no tengo nada. Ya le puse, le quité el contacto, de nuevo le puse el contacto. Entonces, no hay comunicación, no hay trama. Todavía nos queda levantar las patitas, ya, ambas, hablo de uno y 4, no hablo de H y L, que es a ver, 4, la 6 y la 7. H y L es comunicación externa.
1 y 4 es comunicación con el micro. Entonces nosotros netamente tenemos que entender, saber manejar básicamente a un osciloscopio, porque ahí no nos va a decir nada el multitest. Entonces necesitamos osciloscopios para hacer un diagnóstico certero. Y ahí yo tengo que decir si es el integrado, el transceiver o es el procesador. Tengo que definir esos puntos yo en mesa, en banco. Ah, Una pregunta. ok, gracias, ingeniero. Buenas noches, ¿cómo está? Profesor, una pregunta que entró un poquito tarde. ¿Cuáles son los módulos que van a ver? ¿Volvo solamente o de otros? Netamente este curso es Volvo. Sí, netamente es Volvo. Netamente es Volvo. De ahí lanzarán otros modelos, seguro, Giancarlo, pero este curso es netamente Volvo. Entender al 100% hardware y software, lo que es Volvo. Encendido, diagnóstico, prendido en banco, las etapas de funcionamiento, porque muchas veces esta unidad prende en banco, ¿ok? Pero no se sabe si está por software desfasado, lo que me ha pasado muchas veces. Si prende, le dices al cliente, de la computadora está bien, prende, en la unidad también prende, pero está limitado, ¿vieron? Está limitado. Entonces, hay un video que se puso al comienzo, es donde yo justo estoy enseñando las fases, los tiempos de activación, perdón, los tiempos de activación. Entonces, cuando yo digo desfase, pues se cruzan estos tiempos. Usted la tiene prendido y se cruzan estos tiempos de activación. Hay uno de las etapas de inyectores de una bobina, ya, que tiene que tener, que tiene que ser lanzado primero por milésima de segundo, activado primero, y de ahí viene la otra bobina, el otro inductor. Pero cuando está desfasado por software, tiene otro comportamiento. Entonces, todo eso es diagnóstico en banco y necesitas prenderlo, sí o sí. O sea, no es solo decir, puedes poner un escáner y activarlo con tu test de activación y le dices ya está, pero hay fallas lógicas. Entonces, es ahí donde necesitas prender esa computadora en banco. Bien, muchachos, sí, este curso que va a ser, ahorita es que preguntando cuántos módulos son, van a ser 3 módulos, ¿ya? En este primer módulo vamos a ver todo lo que le está explicando Hugo, pero el detalle, ¿no? Van a poder ver los transistores, todos los componentes, los códigos que tiene, cómo pueden sacar los números para que después los compren, etcétera. Y luego va a haber otro curso más, ya para partes más avanzadas, ya diagnóstico, ¿no? Porque acá tienen que saber todo la tarjeta, ¿no? Cuando falla. Giancarlo, Giancarlo, disculpa que te Sí. interrumpa. O sea, ese curso va a ser un curso básico. El primer módulo es básico, de ahí el segundo es un intermedio y de ahí un avanzado. Así es. Son 3 módulos. Giancarlo, Ah, una consulta. Por ejemplo, yo en esto te diría así, ¿no? Sinceramente, estoy perdido en esto de lo que es un yodo MOSFET, un yodo Schottky. También eso nos puede explicar el ingeniero así paso a paso, cómo reconocerlos. ¿Será claro, posible todo eso? sí, eso es lo que se hace en el primer módulo. Yo les he pasado ahí los números, ahí les vamos a dar el temario completo. No lo tengo ahorita a la mano, pero sí, ahí todo eso, la primera parte se ven los componentes, ¿no? Y por ahí vamos a ver que también puedan hacer cómo probarlo, ¿no? Tengan también ya cómo probarlo en un banco, para que armen su banco. Y después ya hay otras técnicas más avanzadas, ¿no? Que se hacen con trazador de curvas, con osciloscopio y otras cosas más. Sí, pero todo va a ser, por eso se empieza del primer módulo detallado. Estos diagramas que ven ahí que ha hecho Hugo son que trabajo que él ha hecho, que él tiene, y netamente son de las computadoras, pues, ¿no? Y les va a explicar el funcionamiento uno a uno de cada uno. Sí. ¿Ya?
Preguntan cuánto tiempo va a ser las clases. Las clases son en las noches, son ahí son el primer módulo son 3 clases y son 3 horas cada uno, ¿ya? Cuando me escriban ahí, yo les doy la información detallada de los horarios y todo, ¿ya? Va a ser casi esta hora. Va a ser un viernes, sábado y domingo. Bien, muchachos, ¿alguna consulta más por ahí? ¿Sí? Muy buenas Ahí. tardes, perdón, muy buenas noches. Una consulta. Ujú. El módulo que ahorita estaba presentando es del motor D3C, ¿verdad? Si más no me equivoco. Y estaba diciendo de que iba también a mostrar del módulo, o bueno, en el curso que va a dar, también del módulo del motor de 12A, AB, o perdón, A, C y D, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, de las de 12 también. Sí. Ahí Y hubo. una consulta, en las últimas, bueno, de los últimos modelos, ¿habrá también la posibilidad que nos pueda indicar esa parte? ¿O no? Simplemente van a ser esos dos nomás. Y de los últimos modelos también. Hay algo ahí. Ujú, así es. Ingeniero, en la versión, hay una versión C y D, ¿es lo mismo o son diferentes módulos? Hardware, similar. Hardware es similar. Y Hardware ese, es el de 13 no, eso no. En el D13 sí, vamos a ver. También, ahí les decía que por hardware hay dos modelos. Varían el tipo de fuente y todos esos dos modelos la vamos a estudiar. Ujú. Ahí en la imagen hay un tipo de fuente. Tenemos esta y la de, yo les mencioné, del otro modelo, que trae otro tipo de fuente, ¿no? La fuente lineal inteligente. Esta fuente, ingeniero, ¿es para qué modelo? ¿El 12A o No, ese es el desde 13, el D13? sí, de ¿Y ese 13C. D13 abarca el D13A, C? Sí, también. Pero en todo eso hay dos versiones que les decía yo. Y esas dos versiones las vamos a estudiar. Ujú. Bien. Bien, chicos, ¿alguna pregunta más por ahí, muchachos? Bueno, muchachos, los invitamos a que se inscriban. Ahí por el interno les vamos a dar el precio, ¿ya? No digo un precio general porque algunos son alumnos y siempre se les hace un descuento, algunos son nuevos, ¿ya, señores? Sí, se lo recomiendo, va a estar muy interesante, como les digo, este primer módulo que hemos armado son todo lo que es la estructura de los componentes, ¿no? Aquí van a poder ustedes conocerlos, verlos en físico y en el diagrama, ¿no? Que tienen ahí. Sobre todo que tenemos este trabajo que ha hecho Hugo, que es bien importante el diagrama, para que ustedes lo puedan interpretar y puedan hacer sus pruebas, ¿no? Y también puedan tener ahí sus mediciones que puedan hacer, ¿no? Yo creo que sí se va a explicar se puede decir, ¿no? Desde cero para todos, y de ahí se van a ir avanzando con los más módulos. Se van a ir haciendo otro tipo de pruebas, etcétera. ¿Ya, señores? Les he dejado en el chat de ¿cómo se llama? De la reunión, el número, ¿ya? Por ahí una última pregunta, Hugo dice, ¿con cuánto voltaje trabajan los inyectores? Los inyectores tienen un voltaje pico de 50.
50 voltios. Ujú, así es. Y un Hay un voltaje amigo, de no sé, control de 24. Son dos corrientes. Voltaje, si hablamos de voltaje, tiene uno pico de 50 y la de control es 24. ya. Bueno, ahí hay un amigo que nos escribe y dice qué requisitos se necesita. Realmente todo se va a empezar desde cero, así que no habría ningún requisito en especial, ¿no? Si tuvieras algunos conocimientos de electrónica básica, electricidad, también sería bueno, ¿no? Bien, muchachos, agradece a todos por su tiempo. No sé si tienen alguna pregunta más. Igual, cualquier consulta que les quede sobre el curso, ahí tienen los números, nos escriben y ahí estamos